mail y yo la incorporo en el grupo. Sí, sí, gracias, profe. No, por favor. Buen día, Gustavo. Buen día, Rubén. Profe, ¿cuál es el tema de hoy? ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a seguir con la unidad número 2. El otro día habíamos hablado así en general de la Fundación de Roma. Hoy vamos a Sí, continuar con la Fundación de Roma y a partir de la Fundación con la monarquía, que es la primera etapa política y social de Roma. gracias, profe. No, por favor. Buen día. Buenos días, Florencia. Bueno, más o menos veo que hoy llegamos al número de 50 más rápido que el otro día, o sea que se han conectado rápido hoy. Así que vamos a arrancar, aunque dijimos que íbamos a arrancar y 10, vamos a arrancar hoy porque unos minutos antes porque tenemos un número bastante considerable. Algo que me quieran comentar, que quieran preguntarme de lo que hablamos el otro día, algo que no les haya quedado muy claro.
No, profe, la verdad que por mi parte, Bueno, todo bastante claro. bueno, Profe, dígame. el tema este de la palabra indubio, ¿habló por arriba o vamos a seguir hablando? No, el indubio lo di como un ejemplo nada más, ¿sí? Ah, El indubio lo di como un ejemplo que se puede derivar de lo que era la conveniencia, porque a veces el derecho no debe ser estrictamente justo, sino conveniente, ¿sí? El indubio es un ejemplo de conveniencia. Pero eso les va a quedar para más adelante, los indubios. Yo lo di solamente a modo de ejemplo. Bueno, el otro día habíamos estado hablando de la fundación de Roma. Cómo la fundación de Roma era una leyenda en la cual los dioses habían tenido intervención, porque Rómulo y Remo habían elegido cada uno una colina de las 7 colinas principales que tenía Roma y dejaron librado al destino, que era el vuelo de los pájaros, cuál iba a ser el asentamiento de la primera edificación de Roma. Y yo le dije que la leyenda cuenta que uno eligió el Monte Palatino, Rómulo eligió el Monte Palatino, y Remo eligió el Monte Aventino. Y sobre el monte que eligió Rómulo volaron 12 buitres, y sobre el que eligió Remo volaron solo 6. Por lo tanto, Rómulo se convirtió en el primer rey de Roma, y el Monte Palatino fue el primer asentamiento que tuvo Roma. Prontamente Roma comenzó a expandirse, si bien comenzó siendo un simple rectángulo, un simple cuadrado de tierra, pronto comenzó a expandirse y en la época de la República alcanzaba a las 7 colinas que rodeaban a Roma. No solamente estaba el Monte Palatino y el Monte Aventino, sino también estaba el Monte Capitolino, el monte o montes o colinas, ¿no? En algunos casos están nombrados como monte, en otros como colina. Estaba el Monte Capitolino, la colina del Quirinal, la colina del Celio, la colina del Esquilino y la colina del Viminal. Esas 7 colinas o 7 montes y colinas iban a formar, en época de la República, el trazado definitivo de Roma, o el trazado casi definitivo de Roma. Y en la República va a alcanzar ya una superficie edificada Roma de aproximadamente 820 kilómetros cuadrados. Calculen que es como si yo hiciera un trazado de 80 kilómetros por 10 kilómetros, ¿sí? O hiciera 20 por 40 kilómetros. Es más o menos la distancia que hay desde el centro de la capital, por ejemplo, hasta San Vicente, casi, en el sur, 40 kilómetros. O sea que es una extensión grandísima que va a ocupar Roma. Y va a ir ganando población hasta llegar a totalizar en el siglo II de la era cristiana el 1.600.000 habitantes. ¿Sí? ¿Cómo nace esta sociedad? Primitivamente van a ser por la unión de 3 tribus. Ahí yo tengo acá un powercito chiquito. A ver. No lo tengo que presentar. A ver. ¿Ahí lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Ahí está la imagen de Rómulo y Remo, que se supone, según la leyenda, son los primeros fundadores de Roma. Ahí viene el origen, Eneas, príncipe troyano, el hijo de Eneas que funda una ciudad, Rómulo y Remo, que son descendientes de Eneas, hijos de Rea Silvia y del rey Marte, del dios Marte,
criados por la loba, lo que llaman la loba capitolina, Acca Laurentia. El acto de la fundación de Roma, una fundación que, como bien les dije, por la mentalidad que tenían los latinos en esa época, que son los fundadores primitivos de Roma, se hace a través de un método agrícola, como es el arado tirado por bueyes, ¿sí? Un arado de bronce tirado por bueyes blancos. Con eso cumplen el acto sacramental de fundar, el acto fundacional. Esa sociedad primitiva que se va a ir formando a través de la unión de tribus, de las cuales se van a conformar otras agrupaciones menores que van a ser las curias, y que luego van a dar lugar a la formación de los grupos familiares, que van a ser llamados gens. Después ya vamos a ver cómo se forman esos grupos, sobre todo en la parte que veamos la familia romana. Vamos a ver cómo es la organización familiar, que es muy distinta a lo que actualmente manejamos. Pero lo más importante es, para lo que estamos hablando, es esto. ¿Qué tribus van a formar originalmente Roma? Generalmente le dicen que Roma va a ser formado por 3 tribus, una de los latinos o ramnenses, una de los sabinos o titienses y una de los lúceres o etruscos. En realidad, la fundación original de Roma se va a originar en una sola tribu, que va a ser la latina. Esa tribu latina, primera fundadora de Roma, carecía de algo que era imprescindible para ampliar la base poblacional. Carecía de mujeres. Había muchos hombres, pero tenían pocas mujeres. Entonces organizan una fiesta, invitan a sus vecinos, la tribu de los sabinos, y emborrachan a sus hombres y raptan a las mujeres. Hay un famoso cuadro de un pintor español, que no me acuerdo si es Francisco de Goya o Velázquez, que habla del rapto de las sabinas. Precisamente las sabinas, al ser raptadas, casi generan una guerra entre latinos y sabinos, que fue evitada precisamente por una princesa sabina, y de ahí se perfecciona la unión entre latinos y sabinos para conformar la base poblacional de Roma. Con el tiempo van a aparecer en escena los etruscos, que son habitantes del norte de Italia, de la zona más cercana a lo que es Alemania, Austria, ¿sí? Lo que hoy son los italianos del norte, que son étnicamente distintos a los italianos del sur, ¿sí? Ustedes saben que hoy todavía en Italia los del sur los llaman los cabecita negra, ¿sí? Como nosotros así usamos esa palabra despectivamente, para diferenciarlo de los rubios del norte. Precisamente vamos a ver que cuando se funda Roma, es fundada por un rey latino, y se van a suceder 4 reyes que se van a ir alternando entre latinos y sabinos, hasta que recién el 5.º rey que aparezca en el orden va a ser un rey proveniente de la tribu etrusca, ¿sí? Con lo cual la incorporación de los etruscos no es coincidente con la fundación de Roma. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno, estas tribus, cada una de ellas, va a estar dividida en esa formación que yo le dije anteriormente, que son las curias. A su vez, cada una de esas curias iba a estar integrada por una cierta cantidad de familias. ¿Qué son las curias? En realidad la curia es una división, las tribus es una división artificial basada en su origen étnico,
¿sí? ¿Qué quiere decir? La etnia latina, la etnia sabina o la etnia etrusca. En cambio, las curias y las gens van a surgir como... Esperen un cachito porque hay alguien queriendo entrar. Ahí está. Si escuchan algún ruidito que yo no escucho, avísenme así salgo y lo dejo entrar, porque si no, los vamos a dejar afuera. Les decía, la primera es una división basada en la etnia. La segunda y la tercera, o sea, las curias y las gens, van a ser producto de una agregación natural que se va a ir produciendo y que va a tener como base el parentesco. Después ya vamos a aclarar bien cuando veamos familia cuáles son las formas de parentesco que van a tener los romanos. Los que van a conformar estas 30 curias que van a formar la base poblacional de Roma, 10 por cada tribu, van a formar la clase de los patricios. Pero fíjense que eso explicado así, le diría que todas las tribus estuvieron simultáneamente en la fundación de Roma. Y no es verdad. En realidad, cuando hablemos del término patricios, no solamente en Roma van a ser aquellos que estuvieron presentes o que formaron parte de la fundación de Roma, sino que con el tiempo esa palabra patricio se va a adoptar o se va a asimilar al término aristocracia. Aquellos que son mejores por poder económico, por ejemplo, ¿sí? O sea, la aristocracia romana se va a confundir con el patriciado. Y durante varios siglos va a ser un impedimento de unión entre las clases sociales, porque aquel que no pertenezca al patriciado no se va a poder casar con un plebeyo o con una plebeya, ¿sí? Cosa que después va a ser corregido a través de una ley. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Esa sociedad primitiva va a estar compuesta no solo por patricios, sino también por clientes. Así como decimos hoy, tengo un negocio y tengo una clientela. ¿Qué es tener clientela? Tener gente que asiduamente concurre a un comercio a hacer una compra. En realidad en Roma, ese término que viene de Roma, aludía a personas libres que se iban a poner bajo la protección de alguien al que van a llamar patrono, que va a ser un paterfamily romano, un padre de familia, un jefe de familia, y a raíz de lo cual iban a surgir una cantidad de derechos y deberes entre las partes. Se constituía en un tipo de vasallaje. De ahí viene lo que es el término vasallo, que se va a prolongar a la Edad Media, y el que le imponía al cliente un respeto y obediencia a ese jefe de familia, al que le debía también asistencia económica y además acompañarlo a la guerra, porque los hombres libres eran los que peleaban en Roma, no los esclavos. Como contraprestación por eso, iba a recibir alimento y protección por parte del paterfamily. Y esa condición de cliente se transmitía en forma hereditaria. ¿Qué quiere decir? Que de un cliente nacían clientitos. Por último, la sociedad va a estar formada también por plebeyos.
Esos plebeyos podían ser personas libres que nunca habían integrado una familia, pero también podían ser clientes que se hubieran independizado de sus patronos. Profe, disculpe que lo interrumpa. Recién Decime. en el grupo de WhatsApp dijo un compañero o compañera que estaba intentando unirse. Ah, voy, gracias. Salgo un cachito y lo dejo entrar. Ahí está. Ahí están. Profe, una pregunta. ¿Los plebeyos de quiénes se independizaron? No, los plebeyos no. Dentro de los plebeyos estaban aquellos que nunca habían pertenecido a ninguna familia, ¿sí? Gente humilde, o aquellos clientes que habiendo estado integrado en una familia, dependiendo de un paterfamilias, se hubieran independizado de esta, ¿sí? Generalmente la plebe, lo que era conocido por la plebe en Roma, estaba constituida esencialmente por extranjeros que venían a vivir a Roma. Por eso fue que Roma creció tanto en población. De ahí viene el famoso dicho que todos los caminos conducían a Roma, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Todos querían ir a Roma porque Roma era la gran urbe, o sea, se fue conformando en una gran urbe, donde había de todo y para todos, ¿sí? En realidad después los romanos van a decir que, al revés de lo que decimos nosotros, que no todos los caminos conducen a Roma, sino que todos los caminos parten de Roma, porque los romanos, si en algo se especializaron es en hacer caminos, ¿sí? Caminos empedrados, donde podían transitar inclusive carros, ¿sí? Lo que ellos llaman las vías, las grandes avenidas, la vía Apia, y tenían carreteras que ocupaban cientos de kilómetros, ¿sí? No poquitos metros. Bueno, esta plebe, que fue creciendo rápidamente, fue creando un peligro para el Estado. ¿Por qué? Porque reclamaban derechos, había que alimentarlos. Y van a llegar en la época de la República a conseguir conquistas sociales y hasta generando un cambio en el derecho romano. Yo diría que generando el nacimiento del derecho romano a través de la ley de las 12 tablas, que fue la respuesta a un reclamo plebeyo. Y van a sesionar también en comicios que son exclusivos de la plebe y que son los llamados concilia plebis, que después lo vamos a ver, ¿sí? Esa sería la base poblacional que tuvo Roma. Roma tuvo 7 reyes, al menos reconocidos. Hay algunos que dicen que fueron más, pero en realidad los que están reconocidos en el tiempo son estos. Una particularidad que tuvo Roma es que la monarquía o el cargo monárquico no era hereditario, no era necesariamente hereditario. Un rey podía designar a su sucesor, pero ese sucesor debía ser aprobado por el Senado y los comicios, o sea que no era un requisito indispensable ser pariente de nadie para poder ser rey. De hecho, vamos a ver que los 4 primeros reyes se van a ir alternando y no son ni siquiera de la misma tribu el que sucede a Rómulo, por ejemplo, y tampoco va a ser de la misma tribu el que va a suceder al segundo rey, que es Numa Pompilio, ni el cuarto que sucedió al tercero, ¿sí? O sea que se van a ir alternando. ¿Qué características tiene esta monarquía que va a durar más o menos 240 años? Desde el 753 hasta el 510 a.C. Prácticamente 242, 243 años.
que fue la primera forma de gobierno que tuvo Roma. Y en realidad no es una monarquía en el sentido estricto, lo que entendemos como monarquía absoluta, sino que en realidad el rey fue más bien el jefe de una república aristocrática. ¿Qué quiere decir esto? Una república donde el poder le va a pertenecer a los patricios y que van a ejercer su poder a través de la participación en los comicios. Les dije que no es un cargo hereditario, sino que el cargo va a ser elegido en forma vitalicia por los comicios. Lo que podía hacer el rey anterior era proponerlo, pero no era indispensable esa propuesta. Va a ejercer la jefatura militar, va a ser el magistrado judicial, tanto en lo civil como en lo criminal. Va a ser el máximo sacerdote encargado de velar por el respeto al culto público, con lo cual ven que es el jefe militar, político, judicial y religioso, ¿sí? Abarca todo el espectro posible. Y a su muerte, y hasta que se designe a su sucesor, va a ser reemplazado por un llamado inter rex. Que significa entre reyes. Y que va a ser un senador designado por el Senado. Que puede haber algunas diferencias entre el tiempo máximo que le mencioné en los libros, pero generalmente se habla de, algunos hablan de 5 días, otros hablan de 9, ¿sí? Pero era un plazo muy breve en el cual debía nombrarse el sucesor definitivo. Si no se nombraba un sucesor definitivo, se tenía que nombrar a otro interrex para que ese no se perpetuara más del tiempo establecido. Esperen porque me parece que hay alguien esperando. Sí. Ahí está. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. El primer rey va a ser Rómulo. Esto, antes que me olvide, esto no se hagan problema porque yo después les voy a pasar, para eso armé el grupo, les voy a pasar estos power a través de un mail a las personas que se anotaron en el grupo para que después los carguen en el grupo de ustedes, en el grupo general. En el grupo, mejor dicho, en el grupo de WhatsApp que armaron para este grupo. ¿Sí? Así que no se hagan problema en copiar mucho, porque yo después se los voy a pasar. El primer rey, como les dije, fue Rómulo, de origen latino, que reinó por aproximadamente 40 años, casi 38 para ser más exacto. Fue el fundador y el primer rey de Roma, y bajo su reinado fue donde se produjo el conflicto con los sabinos, que va a terminar con una alianza con el rey de los sabinos, que se llamó Tito Tasio, con quien habría cogobernado Roma, hasta que este rey Tito Tasio fue muerto, fue asesinado,
y quedó Rómulo como el único gobernante. ¿Qué particularidad tiene, además de ser el fundador? Que a la muerte de él se supone que nunca se encontró su cadáver y que se subió a lo que sería el Olimpo de los romanos, se sentó al lado de su padre Marte y se convirtió en un dios. Lo divinizaron con el nombre de Quirino. A su muerte lo va a suceder Numa Pompilio, o Numa el Antiguo, que es un rey de origen sabino, que fue el formador del colegio de las Vestales, aunque algunos suponen que ese colegio fue precedente a Roma y en él estaba recluida la madre de Rómulo y Remo, o sea, Rea Silvia. Pero para otros autores, Numa Pompilio es el creador del colegio de las Vestales. Él va a instaurar el calendario lunar de 12 meses, no el actual, porque el actual es el calendario gregoriano, pero el calendario de los 12 meses, y le enseñó al pueblo romano a comportarse con piedad y justicia. Y les inculcó los rituales sagrados y el culto a las divinidades. Algunos dicen también que fue el recopilador de las mores maiorum, o de las costumbres de los antepasados. El tercer rey, que se va a llamar Tulio Hostilio, nuevamente va a pertenecer a la tribu de los latinos. Fue un rey belicoso, ¿qué quiere decir? Amante de la guerra. Y construyó el primer edificio del Senado. O sea, el primer edificio donde sesionaba el Senado. Y que en su honor, ese edificio fue conocido como la Curia Hostilia. A su muerte lo va a reemplazar otro rey de origen sabino, que era nieto de Numa Pompilio y que se llamó Anco Marcio. También emprendió acciones militares para expandir a Roma y fundó el puerto de Ostia. Ciudad que todavía existe y es el puerto de entrada al río Tíber, o sea que está en la desembocadura del río Tíber. Tras esta sucesión de reyes latinos y sabinos, va a entrar en escena el primero de los reyes de la dinastía etrusca o de la tribu etrusca. Es un adinerado etrusco venido a Roma y que para adoptar o para adaptarse a la vida romana cambia su nombre, porque en realidad nosotros lo vamos a conocer como Lucio Tarquino Prisco, cuando su nombre era Lucumón.
pero ningún rey romano podía tener un solo nombre. Entonces cambia su nombre de Lucumón y pasa a llamarse Lucio Tarquino Prisco. Y genera el origen de la dinastía Tarquina con ese nombre. También es conocido con el nombre de Tarquino el Viejo, para diferenciarlo de un descendiente de él, que vamos a ver después. Se dice que era originario de Grecia. Va a incorporar plebeyos al Senado. ¿Para qué? Para balancear el poder de las tribus, porque él va a pertenecer a una tribu que es minoritaria. Entonces, para balancear el poder en el Senado, va a incorporar plebeyos, ¿sí?, para disminuir esa diferencia que hay entre las tribus latinas, sabina y etrusca. Va a comenzar la construcción del Circo Máximo, que es una pista para carreras de cuadrigas. Y va a ser quien incorpora como símbolos del poder o atributos del poder la ceremonia del triunfo, la toga púrpura, la corona de oro y el cetro, y el uso de la silla curul. Silla que después vamos a ver en la época de la República, que es un rasgo distintivo de ciertas magistraturas romanas. Y es una sillita que a ustedes se le representa en algunos grabados como un banquito con asiento cóncavo, en el cual se sentaban para impartir su ministerio a los magistrados. A este rey progresista lo va a seguir el rey más importante que vamos a tener dentro de la monarquía. Algunos dicen que era un hijo no reconocido por Tarquino Prisco. Otros dicen que no lo era, pero llega al gobierno y va a generar grandes cambios en Roma. Por eso los autores dicen que su origen es incierto. Va a morir víctima de una intriga familiar en la que van a participar su mujer, su hija y su yerno. Con una familia así, mejor tener amigos, ¿no? Después vamos a ver su obra en particular como algo aparte del resto de los monarcas, porque precisamente se distanció o se destacó sobre todos. A su muerte lo va a suceder Tarquino el Soberbio. Va a ser el último rey de Roma. También de origen etrusco. Fue el prototipo del monarca despótico, con un comportamiento autoritario y que va a generar la caída de un sistema político, como es la monarquía. No obstante ello, su periodo de gobierno fue un periodo de expansión para Roma. Y se lo va a recordar por la construcción
del templo de Júpiter en el monte Capitolino. Buenos días. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, ¿puedes repetir lo último, profe? Sí. Lo mismo iba a decir. Bueno, Tarquino el Soberbio fue un rey que fue el que provoca la caída de un sistema, el sistema monárquico, y la entrada a la república. Ese rey despótico, no obstante, es el último de la dinastía tarquina también. Fue llamado Tarquino el Soberbio precisamente porque actuaba con soberbia, pero no obstante en su gobierno Roma se va a expandir territorialmente y va a ser quien va a construir el templo a Júpiter en el monte Capitolino, ¿sí? Por eso se lo va a recordar. ¿Estamos bien hasta acá? Ahora sí, muchas gracias, profe. Bueno. El ejercicio del poder en Roma no fue hecho en forma o manejado en forma exclusiva por los reyes, sino que los reyes, dado el tamaño o la dimensión que fue tomando Roma, necesitaron progresivamente mayor cantidad de asistentes o mayor cantidad de colaboradores para llevar adelante su función. A esos colaboradores se los va a conocer en esa época como auxiliares del rey. El primero de ellos que tenemos en este cuadrito arriba habla del prefectus urbis o prefecto de la urbe. Urbis era la ciudad, lo que era la civitas romana, la civitas griega. Acá es la urbe. Y era el que iba a cubrir la función política de dirigir y organizar el Estado en ausencia del rey. ¿Qué quiere decir? Si el rey se ausentaba por algún motivo, generalmente de campañas militares, era el que iba a manejar política y administrativamente Roma. En el segundo renglón tenemos un término que traducido al castellano significa dos varones para la traición. Dues dos, viri varón, perdueliones traidores o traición. Y eran los encargados de perseguir a los traidores de Roma, aquellos que cometían actos de traición contra la ciudad de Roma. En tercer lugar tenemos un término que habla de questor parricidi. La figura del cuestor siempre estuvo asociada a una función de seguridad, como si dijéramos policial. Y parricidi identificaba a quien matara a un pater, figura importante en Roma. Por eso es que se genera una, función especial para aquellos que hubieran cometido la muerte de un pater. En cuarto lugar vamos a tener el llamado tribunus celerum, o tribuno de los veloces, que eran los encargados de comandar las caballerías romanas. Fíjense que la organización romana, sobre todo ya en la época de la República, era muy prolija militarmente, peleaban organizadamente, no eran como otros estados que peleaban amontonados, inorgánicamente. Roma tenía dividida su infantería, su caballería, sus piezas, lo que era la primitiva artillería a través de las catapultas, ¿sí? Las torres para asediar fortificaciones. Todo eso estaba perfectamente diagramado y ustedes lo pueden ver en el comienzo de la película Gladiador, cuando los romanos se enfrentan con un ejército totalmente desorganizados, como eran los bárbaros, ¿sí?
Debajo del Tribunus Celerum vamos a encontrar al llamado Magister Populi. Traducido sería el maestro del pueblo o el que le enseña el camino al pueblo, porque en realidad el término magister alude a eso, el que enseña. ¿Y por qué le enseña el camino al pueblo? Porque va a ser el que va a comandar las infanterías en la época de la monarquía. Es el que va a guiar a los que van de a pie, para diferenciarlo precisamente del otro, que va a comandar a los que van más rápido, que son los que van a caballo. Y por último, vamos a encontrar la figura del praetor, que después se va a derivar en la palabra pretor, en la época de la República, como magistratura republicana, pero también era llamado tribuni militum, o tribuno de las milicias, que van a ser aquellos que van a ser puestos al frente del ejército, de todo el ejército en conjunto, por el rey. Acá faltaría agregar, no lo puse a propósito porque en realidad no es un auxiliar del rey, pero funciona dentro del sistema de reparto de cargos o de distribución de poder en Roma, el que antes le mencioné como el interrex, y que era el encargado de reemplazar al rey, generalmente por muerte, hasta que se hubiera designado un sucesor definitivo, y que recaía siempre esa figura en cabeza de un senador, que podía estar hasta 5 días, coinciden la mayoría de los autores, en ese cargo. Y si no era elegido un sucesor definitivo, debía ser reemplazado por otro senador por la misma cantidad de tiempo, o menos si es que se designaba al sucesor definitivo. ¿Vamos bien? A ver, déjenme salir a ver si hay alguien esperando. No, no hay nadie, estamos bien. Perfecto. Bueno. En una función de estrecha colaboración con el poder, vamos a encontrar a los colegios sacerdotales en Roma. Los colegios sacerdotales van a ser importantes, ¿por qué? Porque dijimos que en la época primitiva romana, lo que es prácticamente, llamamos toda la época de la monarquía, hay una interrelación muy importante entre lo que es lo divino y lo humano. Y esa armonización entre lo divino y lo humano se manejaba normalmente a través de los colegios sacerdotales. En orden de importancia, el principal colegio sacerdotal va a ser el llamado Colegio de los Pontífices, que iba a estar a cargo de un pontífice máximo. Ellos eran los depositarios de la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque van a ser los intérpretes de las mores maiorum. Y se va a decir que esa interpretación la hacían inspirados en la divinidad. ¿Qué quiere decir? Como intérprete de lo que los dioses quieren. Van a actuar como árbitros indiscutibles en todo tipo de litigio. Y el pontífice máximo va a tener un lugar en el Senado, exclusivamente entre los patricios.
Y les repito que una de las funciones más importantes fue la interpretación de las mores maiorum en caso de duda. Dependiendo de este colegio de los pontífices, vamos a encontrar el colegio de las vestales, que van a ser nombradas por el pontífice máximo y que van a quedar sujetas a rígidos deberes. Estaban obligadas a mantenerse castas y su principal obligación era la custodia del fuego sagrado de la diosa Vesta. Ingresaban a una temprana edad y debían servir por 30 años. Era el único colegio formado por mujeres y tenía un reducido grupo de 6 integrantes. Algunos autores mencionan que tenían el poder de amnistiar a condenados en causas criminales. Pero no todos los autores lo ponen, por eso no lo vamos a tomar como algo estrictamente verídico. También subordinado al poder del pontífice máximo, vamos a encontrar el llamado colegio de los flamines. Generalmente eran 3. Uno dedicado al dios Júpiter, otro dedicado al dios Marte, supuestamente padre de Rómulo y Remo, y uno tercero dedicado a Quirino, o sea, a Rómulo divinizado. ¿Y el tercero a quién dijo, profe? El tercero dedicado a Quirino, o sea, a Rómulo divinizado, porque Quirino es el nombre que adquiere Rómulo. El dedicado a Júpiter adquiere el nombre de Flamen Dialis, y va a tener un asiento en el Senado y un lictor asignado. Para que se den una idea, el lictor era como si fuera un custodia, que en algunas representaciones lo hacen como con una persona que tiene un haz de varas del cual sale un hacha,
¿sí? Y eran los custodias de algún tipo de funcionarios. En este caso, el Flamen Dialis contaba con un custodia de ese tipo. Tenían a su cuidado el culto capitolino y la celebración del matrimonio romano a través de la confarreatio. Ya eso después lo vamos a ver cuando veamos matrimonio, ¿sí? Que es la ceremonia religiosa para ellos. ¿Qué hora es? 11 y cuánto. 87. Yo le dije a las 10 a Maite que te despierto. ¿Eh? Yo le dije a las 10 que te despierto. Ah, sí, me despertó. Por su Bien a las parte, 10. ¿Eh? Me despertó bien a las 10. el colegio de los Feciales, Despertó. Boludo. que sería el cuarto colegio que vemos ahí, va a tener una competencia relacionada con los rituales de declaración de guerra. Hay un pueblo que se llama Y ustedes me dirán, ¿por qué declarar la guerra un colegio sacerdotal? Porque en realidad las guerras entre estados eran guerras de religión, porque enfrentaban a pueblos con distintos dioses. Entonces cada dios protegía a su pueblo. Y el dios que era más poderoso era el que iba a vencer al otro. Por eso el convencimiento del judaísmo al derrocar a pueblos poderosos, como cuando hacen caer las murallas de Jericó a través de la invocación de Dios, de su Dios, ¿sí? Era importante. ¿Y cómo hacían esa declaración de guerra? Acercándose a campo enemigo y arrojando una lanza y pronunciando palabras solemnes. Era la declaración formal de guerra. También eran los encargados de celebrar tratados con otros pueblos. Y así como iniciaban la guerra, también podían acordar la paz. El quinto colegio, llamado Colegio de los Augures, Vamos a la cama, arriba de la cama no creo que acá esté el cuco. era el que se encargaba de interpretar la voluntad de los dioses. Me enamoré de mi propio pixel. La cual se manifestaba de diversas formas. Ya sea a través del vuelo de las aves, del examen de las vísceras de los animales, etc. Sí, es como huele. Yo no creo que Su intervención en la vida política fue constante. Ya que cualquier acto público requería que se conociera la voluntad de los dioses, hasta ahora el Twitter no está viendo. por lo que podía utilizarse como un instrumento político. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo interpretarlo como a mí me gusta y torcer la voluntad en un acto a mi conveniencia. ¿Y cuál era la conveniencia de esa?
la conveniencia era que este colegio también fue monopolizado por el patriciado, por lo tanto siempre perjudicaba los intereses de la clase plebeya. También existieron otros colegios menores, entre los cuales mencionamos acá uno, el llamado Colegio de los Frates Arbales, o directamente Colegio de los Arbales, que estaban dedicados al culto de la diosa Día, como el supermercado, que era la protectora de la agricultura. Precisamente porque lo agrícola y lo ganadero era la base del sustento romano. La mentalidad romana es una mentalidad agrícola-ganadera y se trasunta a través de muchos hechos. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. ¿Preguntas que quieran hacer? ¿O estamos todos claros? Por ahora creo que todo claro. Va, por mi parte. Sí, está todo claro. Yo, Sí, profe, sí, sí. tengo una pregunta. Sí, se entendió todo. Pregunte nomás. En el colegio de los Vestales, yo tengo anotado su mayor obligación era la custodia y ahí me quedé en blanco porque No te escucho bien. ¿Podés hablar más fuerte? A ver, te lo escribo si quieres, porque puede ser que el micrófono ande mal. A ver, háblame ahora. Hola, hola. Ahora te escucho mejor. Que en el colegio de las Vestales yo tengo anotado que su mayor obligación era la custodia de algo que no llegué a anotar bien. Ellas cuidaban el culto de la diosa Vesta. Por eso se llaman Vestales. Vestales con B corta. Gracias, profe. No, por favor. Bueno. Profe, ¿y de los auguros? Porque salió un momento y bueno, hasta que volví ya, usted seguía. Ya volvió y se perdió. Bueno, el Colegio de los Augures era el encargado de interpretar los mensajes que los dioses nos mandaban de alguna forma, ya sea a través del vuelo de los pájaros, interpretaban la voluntad de los dioses, lo hacían de muchas maneras, como el vuelo de los pájaros en el caso de la fundación de Roma. En otros casos sacrificaban un animal y miraban las entrañas del animal y analizaban, por ejemplo, si el riñón derecho era más grande que el riñón izquierdo, o si que un lóbulo pulmonar era mayor que el otro, ¿sí? Todos esos indicios le suponían, ellos le daban la interpretación que querían, suponían que era un mensaje de los dioses, ¿sí? Ok, profe, ya anotando todo. Gracias. Bueno, ahora vendrían los llamados comicios. Esta es la parte tal vez más importante de esta. No, bueno, se me fue para la anterior. Esta es la parte más importante que va a tener Roma, porque yo les dije que en realidad Roma, sobre todo a partir de la República, se va a parecer mucho a lo que es una democracia moderna, en la cual el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, ¿sí? Pero ya en la época monárquica va a tener importancia la existencia de esos comicios, que van a surgir en esta época y se van a prolongar a lo largo de toda la historia de Roma con mayor o menor importancia, ¿sí? Estos comicios vamos a nombrar los 4 más importantes, empezando por los llamados comicios curiados. Precisamente toman el nombre de curiados por la formación esa que yo le dije de la sociedad romana, ¿recuerdan?
que eran las curias, venían las tribus, las curias y las gens o gens. Estos comicios curiados, llamados también comicios calados o calatis comiti, van a constituir la forma más antigua del poder legislativo en Roma. Cuando digo legislativo, es aquel que sanciona leyes o disposiciones, ¿sí? Y sus disposiciones se van a convertir en leyes curiadas. Van a intervenir también en la elección e investidura del rey. Van a participar también en la formulación de la paz y de la guerra de Roma con otros estados. Vos sí vas a ser la niñera. Y en aquellos actos de la vida privada que interesaban a la organización de la familia romana. Como va a ser la adrogación con D, adrogación, y un tipo de testamento, que ya después lo vamos a ver, tanto la adrogación como los testamentos ya lo vamos a ver en su momento. Sus decisiones, aún logradas por la mayoría, van a necesitar de la aprobación del Senado. Por medio de la Autoritas Patrum. Por medio de las que dijo profe. Te lo escribo en el chat porque si no es un término latino. Miraste que lo ponemos. Autoritas Patrum. Muchísimas gracias, profe. Tras la reforma de Servio Tulio, que después la vamos a ver en detalle, van a ir perdiendo paulatinamente importancia a mano de los comicios centuriados. No obstante, en la República, o a partir de la República, van a ser los encargados de investir de imperium. Después ya vamos a ver qué es el imperium cuando lleguemos a la República. Son los encargados de investir de imperium a los magistrados a través de la Lex Curiata de Imperium.
Te lo pongo en el chat por las dudas. Sí, profe. Lex Curiata de Imperium, así como lo hicieron durante la monarquía con el rey. El segundo tipo de comicio que aparece ahí es el de los llamados comicios centuriados. Van a nacer en virtud de la reforma de Servio Tulio, que después la vamos a ver en la placa de abajo, y fueron considerados la verdadera expresión del pueblo. ¿Cómo, profe? Van a ser considerados la verdadera expresión del pueblo. Aun cuando el poder en ellos va a residir siempre en las clases más ricas. Y va a tener una función legislativa, electoral y judicial. Electoral y qué seguía. Y judicial. Este comicio centuriado va a adquirir progresivamente más presencia y competencias. Hasta convertirse en el órgano más representativo de la participación del pueblo. Ostentando la representación del pueblo romano. A partir de la República, todos los ciudadanos formaban parte del comicio y participaban en forma activa, aunque desigual, ya van a ver por qué, en la actividad política y la vida pública.
El tercer comicio, o llamados comicios tribados, van a aparecer como consecuencia de la división hecha por Servio Tulio de Roma en 4 circunscripciones urbanas, llamadas tribus urbanas. La lapicera no No. Es para filmar. Tiene que salir la declaración pura. Dentro de las cuales se dividió a la gente en clases y centurias. Para dar lugar al origen de los comicios centuriados, de los que hablamos antes. Estos comicios tribados tuvieron carácter legislativo, electoral y judicial, y elegían a los funcionarios menores entre paréntesis si quieren poner ediles y cuestores, y ante ellos se apelaban las sentencias en causas criminales cuando la pena no fuera de muerte, sino meramente pecuniaria. Perdón, profe, me quedé en causas. En causas criminales, cuando la pena no fuera de muerte, sino meramente pecuniaria, o sea, sanciones económicas. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Sí, profe. Bueno. Y el último que nos queda es el llamado comicio de la plebe o concilia plebis, que algunos llaman también asamblea de plebeyos. Y que era convocado a instancias del llamado tribuno de la plebe, que eran 2, quien también lo presidía. En un principio, las decisiones que tomaba van a ser obligatorias solamente para la clase plebeya. Pero, y esto grábenselo porque suele ser una pregunta de parcial, a partir de la sanción de una ley llamada Ley Hortensia, que es del año 287 a.C., se tornaron sus decisiones obligatorias para todos los ciudadanos romanos, tanto patricios como plebeyos. Disculpe, profesor. Sí. ¿En qué año mencionó la ley Hortensia? 287 a.C. Muchas gracias. No hay igual el año no se hagan problema, que no le van a preguntar en qué año fue, sino simplemente la pregunta puede estar referida a qué significó la ley Hortensia, ¿sí? La ley Hortensia en realidad lo que hace es tornar obligatoria
las decisiones del Concilia Plebis para todos los ciudadanos romanos, tanto patricios como plebeyos. ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno. Sí, perfecto. Bueno, ahora vamos a ver la llamada reforma de Servio Tulio. No pongas así, pon una cajita, no se van a escribir así. Este es el último punto que vamos a tocar hoy. Servio Tulio fue el sexto rey de Roma, sucesor de Tarquino el Antiguo, y suegro de Tarquino el Soberbio, y fue el más importante rey que tuvo Roma, porque a él se le debe los principios para poder permitirle a Roma convertirse en lo que llegó a ser, un gran imperio. Un Estado que quiere expandirse necesita saber, en principio, con qué población cuenta y con qué recursos económicos cuenta para poder emprender una campaña de expansión. Y eso se hace a través de un censo. Servio Tulio es el creador del censo, porque realiza el primer censo poblacional en Roma para establecer no solo la cantidad de habitantes, sino para dividirlos en clases en función de su riqueza. Con eso va a tener en cuenta, o va a poder tener en cuenta, cuál es el potencial humano de Roma y cuál es el potencial económico de Roma. El primer censo poblacional va a arrojar una cifra aproximada a las 80.000 almas en Roma. Esta determinación de población va a permitir un mejor control de la ciudad romana. En materia edilicia va a empezar a amurallar a la ciudad de Roma, que hasta ese momento había iniciado su construcción con simples montones de tierra, que luego fueron reemplazados por empalizadas, pero acá se van a empezar a construir las murallas de piedra de Roma, que van a recibir en su honor el nombre de muralla serbia. Y va a ser el iniciador de la construcción de las primeras cloacas en Roma, o alcantarillas, que van a derivar a la cloaca máxima, que va a sacar de Roma a todas las aguas servidas que estaban. Va a dividir el territorio de Roma en 4 tribus o regiones urbanas, que ya no se van a fundar en la etnia, quiere decir, no va a haber una tribu latina, una tribu sabina y una tribu etrusca, sino que va a ser en base a la distribución geográfica y administrativamente. E independientemente de que quienes habitaran allí fueran patricios o plebeyos, que fueran de origen etrusco, latino o sabino. Y se van a formar así 4 tribus urbanas. Una llamada colina, una llamada palatina, una llamada esquilina y una llamada suburana. Te los anoto en el chat, porque si no... Intercambios.
Precisamente ese último término, suburana, si ustedes ven alguna de esas plataformas de streaming, en Netflix hay una serie que se llama Suburra, precisamente, y que se refiere a Roma, ¿sí? Es medio de la mafia romana, y toma el nombre de esa zona que se va a llamar la Suburra en Roma. Porque tengo que ver una serie que habla de la época romana. ¿Viste? ¿Viste? Además de estas 4 tribus urbanas, se van a conformar tribus rústicas. Lo que se denomina rústica es en el campo, de ahí viene el término rural, ¿sí? Porque en Roma al campo se lo llama ruris, lo rural, que para algunos autores van a ser 17 y para otros autores van a ser 16, esas tribus rústicas originalmente, que con el tiempo se van a ir incrementando hasta convertirse en 35 tribus rústicas en el siglo III a.C., o sea, a mediados de la República. Va a mantener el sistema de las 30 curias que conformaban los primitivos comicios curiados, pero estos comicios van a quedar relegados a un segundo plano por la creación de la llamada asamblea centuriada o comicio centuriado, que va a estar conformado por un total de 193 centurias, cada cual va a disponer de un voto para votar en la asamblea. Y que van a surgir de ese primer censo poblacional, que va a arrojar una división en total de 7 clases. Una llamada supraclase, 5 clases que van a estar graduadas de acuerdo a su capital o a su patrimonio, según sea entre 100.000 y 11.000 haces, y una infraclase que van a ser todos aquellos que tengan menos de ese capital. Disculpe, profe. Sí. Dijo capital y patrimonio y después dijo infra qué. No te escucho bien. Usted dijo su capital y su patrimonio. Era supraclase, 5 clases según su capital y su patrimonio. Claro, primero una supraclase, son aquellos que son inmensamente ricos, ¿sí? Y después 5 clases que van a estar formadas por aquellos que tengan un capital entre 100.000 haces y 11.000 haces. ¿Sí? De arriba para abajo. Igual en el cuadrito lo tenés. Después lo vas a ver bien porque yo esto te lo voy a mandar todo. ¿Sí? Una infraclase que va a estar conformado por aquellos que se ocupan de tareas fabriles, por músicos o por los llamados proletarios. De ese modo, a la primer clase a la superior de todas, le van a corresponder 18 votos. A la primera clase le van a corresponder 80 votos. A la segunda, a la tercera y a la cuarta le van a corresponder 20 votos a cada una. Y a la quinta clase le van a corresponder 30. Ustedes me dirán, ¿por qué
a la primera tanto y a las otras menos, porque eran las clases más pudientes. No eran las más abundantes en población, pero eran las más pudientes. Y en el último de los casos, la quinta clase, porque sí era la más numerosa dentro de las 4 clases restantes. Por último, a la infraclase, aquellos que tienen capital menor a esos 11.000 ACE, le van a corresponder 2 votos a los que realizan tareas fabriles, 2 votos a aquellos que son músicos y 1 voto a aquellos que son denominados proletarios, que van a ser los únicos que van a quedar exceptuados del cumplimiento del servicio militar. Fíjense que si bien respetan a los músicos y a los operarios, no figuran ahí los actores, que había actores. A ver si alguien se imagina por qué los actores de teatro, que era lo que se daba en esa época, no figuraban en estos comicios. Profe, ¿puede ser que no los consideraba como para que voten? Puede ser. En realidad sí, pero ¿por qué? Porque eran actores, porque no tenía nada que ver con política, puedo así decirlo. No, porque los músicos también, ¿no? Los músicos que tocan de política. Sin embargo, participan. Acá, ojo que no es política, es ejercicio de ciudadanía esto, ejercean sus derechos. Claro, eso quise decir, de que como que no estaban aptos. En realidad consideraban que la profesión de los actores era una profesión infame. Hoy un actor es considerado una celebridad. En Roma era todo lo contrario. Generalmente eran se los consideraba de baja condición moral, por eso se los excluía de las votaciones y no se les daba participación ciudadana. Cuando veamos factores que limitan la capacidad en Roma, vamos a ver que precisamente la infamia era un factor que limitaba la capacidad y el ser actor era caer en infamia. ¿Sí? Fíjense qué particularidades de pensamiento tenían, ¿no? Bueno, todo esto daba una suma total de 193 centurias, o sea, 193 votos. Esta distribución tan desproporcionada siempre va a dejar en manos de los más ricos el poder efectivo de la asamblea. Pero a su vez, también le imponía más compromisos militares a la hora de defender a Roma. ¿Por qué? Porque debían soportar la formación de cada centuria, ¿sí? Ustedes vieron que cuando vimos esa pequeña peliculita el otro día, hablaba de las centurias, que era la formación militar, ¿sí? Que cada centuria estaba conformada por 80 hombres, o sea que si tenían la representación de 18 centurias, tenían que aportar al ejército 18 por 80, 8 por 1, 8 por 8, 64, 1480 personas más o menos, ¿sí? Si no me equivoco. Con lo cual, no solo eran derechos, 1440 personas, con lo cual no todos eran derechos, sino que también influían obligaciones, pero obviamente que siempre tenían el poder de su lado, siempre tenían la posibilidad de tener el poder de su lado. ¿Cómo va a terminar un sistema que aparentemente funcionaba perfectamente? ¿Sí?
¿Cómo va a terminar un sistema que funcionaba tan perfecto como el sistema de la monarquía? En realidad, la monarquía funcionó bien hasta un determinado momento en que el monarca siempre... Uy, yo me olvidé de pasarle esto. Lo escribí, no lo subí. Ahí están los nombres de las tribus territoriales, que no lo había subido. Lo había escrito y no lo había subido. Siempre que hay ejercicio de poder, ustedes lo van a ver cuando vean en derecho político formas puras e impuras de gobierno, ¿sí? La monarquía es considerada una forma pura de gobierno, pero cuando la monarquía se deformaba y se tornaba una forma impura de gobierno, se convertía en tiranía, ¿sí? Precisamente la monarquía va a caer cuando el rey se comportara de una manera distinta a lo que se habían comportado todos sus antecesores. Tarquino el Soberbio tuvo una mala relación con la mayoría del pueblo de Roma, incluido el Senado, que si bien era un órgano consultivo, ¿qué quiere decir? Que aconsejaba pero no tenía poder de decisión o no influía directamente sobre la decisión del monarca, por su representación y por el poder que ostentaba en función de su conformación a través de las personas más cultas y más poderosas de Roma, era importante contar con su apoyo. Esto lo fue tornando totalmente impopular, hasta que en el año 509 un hijo suyo llamado Sexto Tarquinio se enamora de la esposa de su primo llamado Junio Bruto, una mujer muy bella que se llamó Lucrecia, e intenta forzarla sexualmente. Esta defendió su honor y al regresar su esposo le confiesa lo que su primo intentó hacer, pide venganza y se quita la vida en defensa de su honor. Junio Bruto va a sublevar a las tropas y va a expulsar de Roma a Tarquinio y a toda su familia. Fíjense que no toma una represión física sobre él, sino que simplemente se conforman con expulsarlo de Roma. Inmediatamente se le va a ofrecer, como era costumbre, a Junio Bruto, ser el nuevo rey de Roma. Pero este lo rechaza. Con lo cual se marca la caída de la monarquía o la desaparición de la monarquía en Roma. Entonces el pueblo se va a reunir a través de los comicios, de ese comicio centuriado, y va a sentenciar la abolición de la monarquía, va a decretar la abolición de la monarquía y va a sentar el origen de la república, va a decretar el nacimiento de la república, la cual va a pasar a ser gobernada por dos magistrados que bajo el nombre de cónsules van a ser elegidos anualmente.
Las dos aparecimos juntas en sobrevivientes. Acá le pongo los nombres de los dos primeros cónsules romanos. Casualmente ambos llevan el nombre de Lucio. Uno va a ser Lucio Junio Bruto, que es el esposo de esta Lucrecia, y el otro va a ser Lucio Tarquino Colatino. Ambos de origen etrusco. El primero ya dijimos que eran primos con Tarquino el Soberbio, y el otro se desprende de su nombre, ¿sí?, que pertenece a esa familia de los Tarquinos. Y el otro día hablábamos de pesca, y precisamente ambos llevan el nombre de un pez que tiene mucha difusión en Europa, y que es el lucio, que es un pez muy peleador. Profe, Sí, le quería hacer una consulta porque yo lo estoy siguiendo con el libro de Costa. sí. Y acá en el libro de Costa dice que, bueno, la causa del abuso sexual perpetrado por su hijo Sesto en contra de Lucrecia, esposa de Tarquino Colatino. No, es de Lucio Junio Bruto, no es de Está al Tarquino revés Colatino. esto. ¿Eh? Está al revés entonces. Está al revés. Ah, menos mal. Sí. Profesor, disculpe. Gracias, profe. Una consulta. Usted dijo que... Bueno, cuando... pide venganza y se quita la vida. ¿Quién es el que se quita la vida? No te escucho. No te escucho. La que se quita la vida es Lucrecia. Ajá. No había entendido eso. Por eso Lucio Junio Bruto queda viudo. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe, bárbaro. Bueno, esto va a provocar... Vamos a sacar esto. Esto va a provocar la caída de un sistema político. La caída de la monarquía, que durante 250 años va a gobernar Roma, va a ver su fin y va a marcar la entrada de Roma en una nueva etapa que se va a llamar la República. La República, que es palabra que está formada por dos términos, res y pública. Res es cosa para los romanos y pública o pública es de todos. A partir de ahí, el manejo de Roma, de una forma u otra, va a ser llevado a cabo por todos. No en forma directa, pero sí a través de los representantes, que van a ser las llamadas magistraturas romanas o magistraturas republicanas, porque van a nacer con la República. Y precisamente van a tomar el nombre de magistratura porque van a ser las que le van a enseñar el camino a Roma y cómo Roma debe comportarse de ahí en más. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno, por hoy vamos a dar por finalizada esta parte, ¿sí? Porque todo lo que son las fuentes del derecho en esta época, las vamos a ver cuando veamos la unidad número 3,
en donde vamos a ver la fuente de las 4 etapas históricas de Roma. Acá vamos a ver solamente las particularidades de cada época histórica, reservándonos las fuentes del derecho de cada una para cuando las veamos todas en conjunto, ¿sí? O sea que hoy hasta acá llegaríamos. No sé si ustedes quieren hacer alguna pregunta, alguna aclaración, algo que no les haya quedado claro, pueden hacerla tranquilamente. Profe, una pregunta. Dígame. Viste que vos dijiste que Lucrecia se suicidó. Sí. Pero ella estaba embarazada del rey, algo parecido. No, el que la viola no es el rey, es el hijo del rey. Ah, entonces Lucrecia sería la hija del rey y su No, Lucrecia es una sobrina. No es hija. No es hija. E intentó ser violada por su primo. ¿Sí? Su primo es el hijo del rey. Y ahí donde fue que el sobrino, ¿cómo es? El marido de ella subleva a las tropas para derrocarla al rey. Y ahí lo rajan al rey y a toda su familia. Para que se quede con el trono, el sobrino. Es que él no quiere quedarse con el trono. De hecho, yo te dije que le es ofrecido el trono a él y él lo rechaza. ¿Sí? Lo que sí acepta ser nombrado cónsul. Pero acepta ser nombrado cónsul porque es un cargo transitorio. ¿Sí? Es un cargo anual que se crea con la República, que marca el comienzo de la República, en el cual las magistraturas van a tener una duración limitada en el tiempo, para evitar, ya lo vamos a ver cuando veamos República, eso en detalle, que precisamente lo que va a atender la República es a la no perpetuación de nadie en el poder. Lo que va a ser odiado durante siglos en Roma va a ser la perpetuación de una persona en el poder. Eso le va a acarrear la muerte, por ejemplo, a Julio César. ¿Sí? Cuando que queda postulado después de la muerte del rey. ¿Cómo no te entiendo? Que cuando Julio César se queda postulado después de la muerte del rey. No. Julio César es ya el fin de la República. Desde la desaparición de la monarquía hasta Julio César pasan 450 años. Pero lo que va a marcar la muerte de Julio César es el comienzo de la muerte de la República. ¿Sí? Precisamente lo que quiere hacer Julio César en convertirse en dictador perpetuo, lo va a lograr su hijo adoptivo, Octavio, cuando sea nombrado primer emperador de Roma. ¿Sí? Lo que le negaron a Julio César, se lo terminan dando a un heredero. Ok, muchísimas gracias, doctor. Pero igual ya lo vamos a ver bien en detalle, no te hagas problema, porque ya cuando lleguemos a fin de la República, comienzo del Imperio, vamos a hablar mucho de eso. Profe, dígame. Esto de que los actores eran infames para el gobierno, ¿tiene que Para ver el gobierno con no, que... para el gobierno no, para la sociedad romana. La sociedad los consideraba infames. Perdón, eso lo entendí mal. ¿Tiene que ver con que los actores representaban un reflejo de la realidad social del momento y eso les chocaba? Puede ser, porque en realidad los actores no eran... ¿Cómo te puedo explicar? No solo representaban una realidad social, sino que generalmente las obras de los romanos no eran las obras de los griegos, ¿sí? Generalmente las obras romanas eran procaces, eran obras chabacanas, ¿qué otro apodo le podíamos poner? Como si fuera un teatro de revista de la mejor época de la revista porteña, algo así. Eran muy burdas, muy mal hablados, no eran los clásicos griegos, ¿sí? Por eso era considerada una profesión vulgar ser actor. No era ningún honor ser actor. ¿Sí? Ahí queda mejor, más claro. Igual no te hagas drama porque lo vamos a ver cuando veamos, o si vos lo querés leer antes, andate a la parte de capacidad en Roma y vas a ver los factores que alteraban la capacidad, y cuando te hablan de la infamia, te van a hablar de los actores como causa de infamia.
¿sí? Era una profesión que acarreaba la tacha de infamia. Perfecto. Si querés ver una representación de eso, había una serie de HBO que se llamaba Roma, de HBO, que marcaba el fin de la República y el comienzo del Imperio, o sea, la muerte de Julio César. Y en ella, en esa serie se representaba justo una representación teatral y se veía digamos, lo chabacano que era, lo burdo, lo bajo que era, ¿sí? Un nivel cultural menos 10, ¿sí? Nada que ver con lo que sería una representación de teatro griego, ¿sí? ¿Quedó claro? Igualmente no se hagan problema que estas cosas lo vamos a volver a ver más adelante. Vamos a tener tiempo de verlo y reverlo. Quedó claro, es un lindo tema. Bueno, al menos para mí es algo interesante. Sí, no, desde ya. Por eso lo vamos a volver a ver. Bueno, Listo, ¿alguna profe. duda más? Ninguna duda, al menos por mi parte, ya te estaría listo. Gracias por la clase, profe. No, por favor, gracias a ustedes por estar. Ustedes son la justificación nuestra. Sin ustedes no existimos. Gracias, profesor. Que tenga buen día y buenas tardes. Bueno, gracias, buen día y nos vemos el viernes, Dios mediante. Gracias, Gracias, Vamos. profe. Muchas gracias, Tenga profe. buena Hasta el viernes. Hasta luego, viernes. Gracias, profe. Buena semana, profe. Nos vemos el viernes. Gracias. Chao, chao. Ojalá